La historia de Israel y sus enemigos es una narrativa impregnada de conflictos, batallas, alianzas rotas y promesas incumplidas. A lo largo de los siglos, diversas naciones y pueblos se han enfrentado a Israel, buscando su destrucción o sometimiento. Sin embargo, los relatos bíblicos y la historia antigua nos enseñan que aquellos que se han levantado contra Israel a menudo han enfrentado un destino trágico y catastrófico. Esta narrativa no solo se encuentra en los textos sagrados del judaísmo, sino que también está documentada en fuentes históricas que ilustran la caída de aquellos que se han opuesto al pueblo de Dios. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Uno de los primeros y más conocidos relatos del trágico final de los enemigos de Israel se encuentra en la historia del Éxodo. Según la Biblia, el pueblo de Israel fue esclavizado en Egipto durante varios siglos. Faraón, el rey de Egipto, no solo oprimió a los israelitas, sino que también ignoró repetidamente las advertencias de Moisés, el profeta enviado por Dios para liberar a su pueblo. La obstinación de Faraón culminó en una serie de plagas devastadoras que asolaron Egipto, cada una más severa que la anterior. Desde la transformación del agua del Nilo en sangre hasta la muerte de los primogénitos egipcios, cada plaga fue un juicio directo contra las deidades egipcias y una demostración del poder divino. Finalmente, en un acto desesperado, Faraón permitió la liberación de los israelitas, solo para perseguirlos con su ejército poco después. Este acto de desafío final llevó al trágico final del ejército egipcio, que fue tragado por las aguas del Mar Rojo. La destrucción del ejército de Faraón se convirtió en un símbolo de la protección divina sobre Israel y del juicio inevitable contra aquellos que desafían la voluntad de Dios. Tras su liberación de Egipto, los israelitas vagaron por el desierto durante 40 años antes de llegar a la tierra prometida de Canaán. Esta tierra, sin embargo, no estaba vacía. Estaba habitada por varios pueblos cananeos que practicaban idolatría y otros ritos considerados abominables por los israelitas. Las ciudades de Jericó y Aí son ejemplos prominentes de la conquista israelita bajo el liderazgo de Josué. Jericó, con sus imponentes murallas, parecía inexpugnable. No obstante, mediante un acto de fe y obediencia, los israelitas lograron derribar sus murallas con el poder divino y tomaron la ciudad. Ahí también cayó bajo una estrategia astuta y una emboscada bien planeada. La caída de estas ciudades cananeas no solo sirvió como una lección de la supremacía del Dios de Israel sobre los dioses de Canaán, sino también como una advertencia del destino trágico que aguarda a aquellos que se oponen a la voluntad divina. La destrucción de los cananeos y sus ciudades fue interpretada como un juicio directo de Dios contra las prácticas paganas y la idolatría. Los filisteos son quizás uno de los enemigos más persistentes y notorios de Israel en los relatos bíblicos. Este pueblo guerrero, que habitaba la región costera de Canaán, se enfrentó repetidamente a Israel en batallas sangrientas. Su dominio del hierro les dio una ventaja militar significativa y durante mucho tiempo, los israelitas temieron sus incursiones y ataques. Uno de los episodios más famosos que ejemplifica la derrota de los enemigos de Israel es la historia de David y Goliat. Goliat, un gigante filisteo, desafiaba al ejército de Israel diariamente, burlándose de ellos y de su Dios. Sin embargo, un joven pastor llamado David, armado solo con una honda y su fe en Dios, se enfrentó a Goliat y lo derrotó. Este evento no solo marcó la caída de un guerrero formidable, sino que también simbolizó el poder de la fe y la intervención divina contra los enemigos de Israel. A pesar de sus constantes enfrentamientos, los filisteos finalmente fueron derrotados y absorbidos por otras culturas, desapareciendo como una entidad distintiva. Su destino se selló como una nación que se opuso repetidamente a Israel y sufrió las consecuencias de su resistencia. En el siglo VIII a.C., los asirios emergieron como una fuerza imparable en el antiguo cercano oriente, conquistando vastos territorios, incluidos los reinos del norte de Israel. La destrucción de Samaria y la deportación de las 10 tribus del norte fueron un golpe devastador para Israel. Sin embargo, los relatos proféticos de Isaías y Miqueas, entre otros, predijeron que Asiria también enfrentaría su propio juicio divino.
Este juicio llegó cuando el imperio asirio, en su apogeo de poder, fue derrotado por una coalición de babilonios y medos. Babilonia, el sucesor de Asiria, también desempeñó un papel crucial en la historia de Israel al destruir Jerusalén y llevar a sus habitantes al exilio. Sin embargo, como su predecesor, Babilonia también cayó bajo el juicio divino. Los persas, liderados por Ciro el Grande, conquistaron Babilonia en el 539 a.C., cumpliendo las profecías de Isaías y Jeremías. Estos eventos no solo mostraron que ningún poder, por grande que sea, podía oponerse indefinidamente a la voluntad de Dios, sino que también sirvieron como una advertencia de que la arrogancia y la opresión contra Israel finalmente conducirían a la ruina. La relación entre Roma e Israel fue compleja y, en última instancia, devastadora para el pueblo judío. Aunque Roma inicialmente permitió cierta autonomía a los judíos, la tensión aumentó a medida que las políticas romanas se volvieron más opresivas. La rebelión judía del 66 al 73 d.C. fue un intento desesperado por parte del pueblo judío de librarse del dominio romano. Sin embargo, esta rebelión terminó en tragedia con la destrucción del Segundo Templo en el 70 después de Cristo, un evento que marcó un punto crucial en la historia judía. El historiador judío Flavio Josefo documenta las atrocidades cometidas por los romanos durante el asedio de Jerusalén, incluyendo la masacre de decenas de miles de judíos y la dispersión de muchos más por todo el imperio. Sin embargo, el destino final de Roma también fue de decadencia y ruina. A pesar de su poder y gloria, el imperio romano cayó bajo el peso de su propia corrupción, excesos internos y ataques externos. Los cristianos de la época interpretaron la caída de Roma como un juicio divino, similar a los otros imperios que habían oprimido al pueblo de Dios. La historia de los enemigos de Israel y sus trágicos finales sirve como una poderosa lección sobre la naturaleza de la justicia divina y la protección sobre el pueblo de Dios. Cada uno de estos relatos comparte un tema común: la oposición a Israel, ya sea por odio, arrogancia o idolatría, inevitablemente conduce a la ruina. Esta narrativa se ha utilizado a lo largo de los siglos no solo como una advertencia para los enemigos potenciales de Israel, sino también como un recordatorio para los propios israelitas de la importancia de la fidelidad a Dios y de confiar en su protección. En un mundo donde las tensiones y los conflictos son una constante, la historia del trágico final de los enemigos de Israel invita a una reflexión profunda sobre las consecuencias de la guerra, la opresión y la injusticia. Mientras que algunos ven estos relatos como evidencia de la intervención divina en la historia, otros los interpretan como un recordatorio de la impermanencia del poder y la inevitabilidad del juicio. En cualquier caso, estos relatos continúan resonando hasta nuestros días, ofreciendo tanto una advertencia como una esperanza para las naciones y los pueblos del mundo. A pesar de los numerosos conflictos y desafíos que Israel ha enfrentado a lo largo de los siglos, la narrativa bíblica y la historia sugieren que siempre ha habido una promesa de restauración y esperanza. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron no solo de juicio y destrucción, sino también de un futuro en el que Israel sería restaurado y bendecido. Esta promesa de esperanza sigue siendo un tema central para el pueblo de Israel y para aquellos que creen en la justicia y la redención. En conclusión, el trágico final de los enemigos de Israel no solo es una serie de eventos históricos, sino también una lección continua de la relación entre la justicia divina y el destino de las naciones. Estos relatos sirven como un recordatorio de que la oposición a la voluntad divina tiene consecuencias graves y duraderas, pero también que la fe y la obediencia a Dios pueden llevar a la protección, la prosperidad y la restauración. A lo largo de la historia bíblica, hemos visto cómo diversas naciones y pueblos se han levantado en oposición contra Israel, enfrentando como consecuencia destinos trágicos y devastadores. Desde los egipcios, que fueron tragados por las aguas del Mar Rojo, Éxodo 14, 27-28, hasta los filisteos derrotados por la fe de un joven pastor llamado David, 1 Samuel 17, 45-50, y los poderosos imperios asirio y babilónico, que cayeron bajo el juicio divino, Isaías 37, 36-38, Daniel 5, 30-31.
La narrativa bíblica destaca el tema recurrente de la justicia de Dios contra aquellos que se oponen a su pueblo. Sin embargo, la conclusión a esta narrativa no es simplemente un relato de destrucción y ruina, más bien, es una profunda lección espiritual sobre la soberanía de Dios, la justicia y la esperanza futura. Desde una perspectiva bíblica, los relatos de los enemigos de Israel y sus respectivos finales trágicos no son simplemente relatos históricos, sino que están imbuidos de un propósito divino. En muchos casos, estos eventos fueron utilizados por Dios para revelar su poder y soberanía a todas las naciones. Por ejemplo, en el caso de los egipcios, el faraón se negó repetidamente a liberar a los israelitas a pesar de las plagas que asolaron su tierra. Finalmente, después de la muerte de los primogénitos y la destrucción de su ejército en el Mar Rojo, la grandeza de Dios fue reconocida no solo por Israel, sino también por las naciones circundantes. Éxodo 9:16. Este reconocimiento del poder divino es un tema recurrente en las Escrituras, y cada acto de juicio contra los enemigos de Israel es una demostración de la autoridad suprema de Dios. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. En muchos casos, el juicio contra los enemigos de Israel no solo se presenta como un castigo por la injusticia o la idolatría, sino también como un medio para la corrección y la restauración. Isaías 10, 5-7 habla de Asiria como la vara de mi ira, utilizada por Dios para disciplinar a Israel. Sin embargo, cuando Asiria se llena de arrogancia y orgullo, creyendo que su poder es propio, Dios declara su juicio contra ellos. Isaías 10, 12-14. Aquí, el juicio no es solo un castigo, sino también una forma de revelar la soberanía de Dios y corregir la justicia. De manera similar, la caída de Babilonia bajo los persas, predicha por el profeta Isaías, Isaías 47, 1-5, es vista no solo como una venganza divina, sino también como un paso hacia la liberación y el retorno del pueblo de Israel a su tierra. La Biblia utiliza la narrativa de los enemigos de Israel como una advertencia a todas las naciones. Salmo 2, 1-4 declara: ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos traman en vano? Los reyes de la tierra se rebelan, y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. El que reina en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Este pasaje sugiere que la oposición a la voluntad de Dios es en última instancia inútil y condenada al fracaso. La historia de Israel y sus enemigos es, por tanto, un recordatorio de que ningún poder humano puede prevalecer contra la voluntad de Dios. Sin embargo, el mismo Salmo concluye con una promesa de bendición para aquellos que buscan refugio en el Señor. Salmo 2:12. Esta dualidad de advertencia y promesa es clave para entender la narrativa bíblica. Aquellos que se oponen a Dios enfrentarán el juicio, pero aquellos que se alinean con su voluntad encontrarán paz y bendición. Además de ser una advertencia, la historia de Israel y sus enemigos también subraya el papel especial que Israel juega en el plan redentor de Dios. Génesis 12:3 contiene la promesa a Abraham: bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta promesa establece no solo la protección divina sobre Israel, sino también su misión redentora para el mundo. Los eventos históricos que involucran a los enemigos de Israel sirven para subrayar esta misión. Cuando las naciones se alinean contra Israel y experimentan juicio, es un recordatorio de la elección especial de Israel y el papel que desempeña en el plan divino. Este tema se repite en el Nuevo Testamento, donde Pablo reitera en Romanos 11, 28-29 que los dones y el llamado de Dios son irrevocables, y que la salvación de los gentiles está intrínsecamente ligada a la restauración final de Israel. Un aspecto crucial de la narrativa bíblica sobre los enemigos de Israel es la inseparable unión entre el amor y la justicia divina. Si bien Dios es justo y ejecuta juicio sobre los enemigos de Israel, también es un Dios de misericordia y compasión. 2 Pedro 3:9 señala que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Este deseo de redención y restauración se ve incluso en los relatos de juicio.
Por ejemplo, la ciudad de Nínive, la capital del imperio asirio, fue perdonada temporalmente cuando su gente se arrepintió tras la advertencia del profeta Jonás, Jonás 3:10. Este episodio demuestra que, aunque Dios ejecuta juicio, también ofrece oportunidades para el arrepentimiento y la reconciliación. Así, el trágico final de los enemigos de Israel también puede interpretarse como una invitación a volverse a Dios y buscar su gracia y misericordia. En el contexto moderno, estos relatos bíblicos sobre el destino de los enemigos de Israel ofrecen lecciones valiosas para individuos y naciones. Aunque los tiempos y las circunstancias han cambiado, los principios subyacentes de la justicia divina y la protección de Dios sobre su pueblo permanecen. Las naciones y las personas que buscan la paz y la justicia deben reconocer que, según las Escrituras, el verdadero poder y autoridad pertenecen a Dios. Además, los cristianos creen que la Iglesia, como cuerpo de Cristo, también participa en este llamado de ser una luz para las naciones, Mateo 5, 14-16, y de advertir sobre las consecuencias de oponerse a los caminos de Dios. Esto no se trata de una justificación para el conflicto, sino de un llamado a la reconciliación, la paz y la justicia en conformidad con los principios divinos. En última instancia, el relato bíblico del trágico final de los enemigos de Israel no es solo una historia de juicio y destrucción. Es una narrativa de esperanza y redención que revela la justicia de Dios y su deseo de reconciliación con todas las naciones. A través de los juicios contra los enemigos de Israel, se manifiesta tanto la severidad como la misericordia de Dios. Aquellos que se arrepienten y buscan su favor encuentran en él un refugio seguro y una fuente de bendición eterna. Como lo expresa Miqueas 7, 18-19, Dios no retiene su ira para siempre, porque se deleita en la misericordia. Así, la historia bíblica nos llama a todos a buscar la justicia, a arrepentirnos de nuestros caminos y a confiar en la misericordia de Dios, que es abundante para todos los que se vuelven a Él con sinceridad y humildad. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.